Hola y bienvenido al canal Guerra Tecnológica. Si estallara la Tercera Guerra Mundial, ¿qué país atacaría primero Japón? En relación con esta pregunta, un experto alemán dio la respuesta. Cree que Japón podría lanzar un ataque contra estos países, a saber, China, Australia y Estados Unidos. ¿Por qué estos tres países? Como todos sabemos, las dos primeras guerras mundiales fueron las catástrofes más brutales que ha vivido la humanidad y provocaron un gran dolor a los pueblos de todo el mundo. El dolor de la guerra sigue siendo inolvidable hasta el día de hoy. Por lo tanto, apreciamos esta situación de paz tan duramente ganada. Sin embargo, parece que no todos los países piensan así. Por ejemplo, Japón, uno de los iniciadores de la Segunda Guerra Mundial, ha desarrollado rápidamente su poderío militar en los últimos años, y sus ambiciones han comenzado a manifestarse gradualmente. Nunca se ha dejado de hablar de que Japón será el iniciador de la Tercera Guerra Mundial. No solo porque Japón ha estado perturbando la situación regional, sino, lo que es más importante, porque Japón está aumentando su inversión en el campo militar, e incluso está tratando de desarrollar armas ofensivas. Además, muchos políticos en Japón todavía no reconocen la derrota en la Segunda Guerra Mundial, y tratan de recuperar la sensación de superioridad en una nueva guerra. En cuanto al video de hoy, echemos un vistazo a las razones por las que Japón podría atacar a China, Estados Unidos y Australia en primer lugar si estalla la Tercera Guerra Mundial. En primer lugar, ¿por qué iba a atacar Japón a China? De hecho, la razón por la que Japón quiere invadir China es muy simple, porque el territorio de Japón es pequeño, con una superficie total de solo 370.000 kilómetros cuadrados. Además, Japón está situado en el cinturón volcánico del Pacífico. Encontrar un lugar adecuado para vivir a largo plazo ha sido el sueño de Japón desde la antigüedad. China, con sus vastas tierras y abundantes recursos, es sin duda su primera opción. Desde la dinastía Ming en China, Japón ha estado acosando zonas costeras como Fujian y Guangdong en China, y los residentes costeros chinos lo llaman piratas japoneses. En el periodo Kanji de la dinastía Qing, también se registró la evaluación de China sobre Japón. El contenido de la misma es que Japón es la nación más caprichosa. No saben que hay bondad en el mundo. Solo pueden ser intimidados por la fuerza, y nunca debemos tratarla con amabilidad. El comentario habla bien del carácter nacional caprichoso e ingrato de Japón. La posterior guerra naval chino-japonesa y la guerra antijaponesa, que duró 14 años, han confirmado plenamente este punto. La guerra antijaponesa fue la más dura que ha vivido China. En esta guerra, el número de muertos en China llegó a ser de 35 millones, y solo 8 provincias del país quedaron sin ocupar. Los crímenes cometidos por el ejército japonés en China son aún más innumerables. La guerra que iniciaron fue una guerra para lograr el sometimiento de la nación china y el genocidio, un saqueo y una matanza locos y bárbaros. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Japón volvió a confabularse con Estados Unidos. En los últimos años, se han negado a admitir todos los crímenes cometidos en China, incluyendo la inhumana masacre de Nanjing y el incidente de las mujeres de Comfort, y han seguido revisando los libros de texto nacionales en un intento de encubrir la verdad de la historia, y sus líderes nacionales han visitado el santuario de Yasukuni muchas veces, por lo que sus ambiciones nunca han desaparecido. Entonces, aparte de China, ¿por qué iba a atacar Japón a Australia? Bueno, puede que mucha gente no sepa que Japón y Australia tienen una sangrienta enemistad. Tras el estallido de la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, Australia y Japón iniciaron una lucha desesperada. Japón ganó la guerra, no solo hundió el buque de guerra real británico, sino que también capturó a 15.000 soldados australianos. Estos soldados no solo no gozaron del trato de prisioneros de guerra, sino que sufrieron torturas inhumanas por parte del ejército japonés, y luego fueron todos asesinados. Cuando la noticia llegó a Australia, hubo indignación nacional en ese país. Pero esa no fue la razón por la que Australia y Japón se separaron. El 19 de febrero de 1942, los japoneses lanzaron una guerra relámpago contra la ciudad de Darwin, lanzando decenas de miles de bombas en poco más de una hora. Las explosiones de ese día fueron interminables, y la base militar quedó completamente destruida. Y al año siguiente, Japón lanzó sucesivamente más de 100 ataques aéreos, que provocaron la muerte de innumerables civiles en Australia, lo que desencadenó directamente una ola de resistencia contra Japón en Australia, y la población de todo el país se lanzó a denunciar a Japón. Según las estadísticas, la población total de Australia en aquella época era solo de unos 8 millones de habitantes,
pero tras el bombardeo del ejército japonés, 1 millón de personas se alistaron voluntariamente en el ejército, y el 70% de ellas eran jóvenes adultos. Después de eso, Australia libró una guerra de venganza, la Guerra de Nueva Guinea. En esta guerra, Australia no solo quería que Japón perdiera, sino también que los matara a todos. Sus soldados solo tenían una creencia en sus corazones, es decir, vengar a sus familiares muertos, aunque los japoneses se rindieran, los matarían igualmente. En esta guerra, Australia capturó un total de 200.000 soldados japoneses, pero solo 10.000 de estas 200.000 personas regresaron finalmente a Japón con vida. Además, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, solo hubo un país que decidió no aceptar la rendición de Japón, y fue Australia. Por lo tanto, siempre ha habido insatisfacción en el corazón de Australia. Hicieron todo lo posible para promover la opinión pública internacional y trataron de destruir directamente a Japón. Más tarde, incluso propusieron llevar a juicio al emperador de Japón, pero luego fueron bloqueados por Estados Unidos. Al final, no pasó nada. Por lo tanto, existe un odio irreconciliable entre los dos países. Creo que Estados Unidos debería ser la respuesta más inesperada en la mente de mucha gente. ¿Por qué iba a atacar Japón a los Estados Unidos? De hecho, el objetivo más probable del ataque de Japón es Estados Unidos. Hoy en día, Japón no tiene su propia industria de defensa, y sus armas son todas de alto precio importadas de Estados Unidos. En la superficie, hay una imagen de armonía entre Estados Unidos y Japón, pero eso es solo la superficie. Ahora bien, Japón es nominalmente un aliado de Estados Unidos, pero de hecho hace tiempo que se ha convertido en una colonia militar de Estados Unidos. Para presionar a China y a Rusia, Estados Unidos ha estacionado un gran número de tropas en Japón. Japón se ha convertido en una cabeza de puente para que Estados Unidos vigile y reprima Asia. Desde el punto de vista económico, Japón ha crecido rápidamente en el último siglo gracias a la ayuda económica de Estados Unidos, e incluso casi ha alcanzado a este país. Pero también hizo que Estados Unidos se sintiera amenazado. Por lo tanto, bajo una serie de acciones por parte de los Estados Unidos, la burbuja económica de Japón fue pinchada, y desde entonces la economía de Japón ha caído, y no hay posibilidad de ir más allá. Más importante aún, en 1944, el ejército estadounidense lanzó un bombardeo que los japoneses nunca han olvidado. La Fuerza Aérea de Estados Unidos envió 33.000 bombarderos a 98 ciudades de Japón y lanzó 160.000 toneladas de bombas, lo que provocó la muerte de 580.000 japoneses. Tokio fue su objetivo principal. En aquella época, los edificios de Tokio eran principalmente estructuras de madera, y los militares estadounidenses lanzaron directamente 2.000 toneladas de bombas incendiarias. Según los registros históricos, el fuego en ese momento quemó directamente un cuarto de Tokio. El fuego duró varios días, e incluso el río cercano hirvió y se evaporó. Por lo tanto, aunque Japón se inclina ante los Estados Unidos en la actualidad, siempre ha odiado a los Estados Unidos. Además, la Tercera Guerra Mundial es una excelente oportunidad para Japón. Si la Tercera Guerra Mundial realmente estalla, Japón definitivamente aprovechará la oportunidad para romper con el control militar de los Estados Unidos. En ese momento, lo primero que hará Japón será eliminar todas las bases militares estadounidenses. Bien, eso es todo por hoy. Por favor, poned vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas con otras personas. Gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video. Nos encantaría que te suscribieras a nuestro canal y nos dieras un pulgar arriba. Hasta luego.